Como siempre, como hago todos los jueves del estudio bíblico, voy a hacer un resumen de lo que habíamos visto la semana anterior. Entonces, de una vez arrancamos. Entonces, hoy vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Entonces, les recomiendo que presten bastante atención porque vamos a aprender bastante. Y como dije, voy a tratar de acelerar porque es mucho lo que hay que ver y no quiero pasarme del tiempo que ya está establecido. Ok, entonces, para recordarnos, en nuestro estudio bíblico anterior habíamos descubierto, ¿verdad? Un momento sorprendente. Recordemos, el apóstol Juan, después de presenciar las visiones gloriosas de las bodas del Cordero, Juan se postra para adorar al ángel, al mensajero. Eso fue un grave error de parte de Juan. El apóstol, ¿verdad? Del amor, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, estuvo a punto de cometer idolatría. También la semana pasada habíamos analizado gramaticalmente la corrección celestial, o sea, de este ángel hacia Juan, cuando él le dice, órame, que esa palabra griega, esa frase griega que es, mira, no lo hagas. Habíamos descubierto también que esto es un presente imperativo, no es un mandato puntual como observe por un segundo, no, sino es una orden de vigilancia constante. Es como decir, mantente alerta permanentemente ante lo que Juan estaba haciendo, que es también para nosotros. ¿Por qué, Luker? Porque la idolatría no es un error antiguo de apóstoles emocionados. Es un peligro inminente que acecha a cada creyente, a usted y a mí, en cada momento. Entonces también habíamos visto la semana pasada, habíamos desentrañado que el testimonio, esa frase, el testimonio de Jesús, es un genitivo de sujeto, no es un genitivo objetivo. Que esto cambia básicamente todo. No es el testimonio acerca de Jesús, lo que nosotros decimos de él, sino el testimonio dado por Jesús, lo que él mismo declaró. ¿Verdad? La profecía verdadera no es nuestra opinión teológica, es repetir lo que Jesús ya dijo. Y finalmente también vimos, o finalmente comenzamos como a vislumbrar, ¿verdad? El cielo abierto en participio perfecto pasivo, ¿verdad? Dios abrió el cielo. Es una acción pasada y permanece abierto. Eso es un resultado presente. Ahora, la apertura vimos que es definitiva y permanente. No es una ventana que se cierra eventualmente. Es el cielo mismo partido en dos para que el Rey Jesús salga. Y ahora, en este estudio, ¿verdad? Es ese cielo abierto da paso a la escena más gloriosa de la historia, el regreso de Cristo como guerrero y juez. Amén. Apocalipsis 19:11, para dar apertura con este versículo. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. De una vez, mis hermanos, veamos el contexto. Juan, mis hermanos, aquí Juan acababa de ser corregido por un ángel, ¿verdad? Por un ángel, ¿verdad? Aquí mejor dicho, Juan había intentado adorar al ángel celestial, confundiendo Juan al mensajero con el autor. Pero ahora la escena cambia drásticamente aquí. El cielo ha estado cerrado por siglos y de repente se abre de par en par. No es una puertita chiquitita, es una ventana, es el cielo mismo partiéndose en dos. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y de allí, mis hermanos, sale un corderito manso o un bebé en un pesebre. No, mis hermanos, sale un guerrero montado en un caballo blanco con ojos como llama de fuego, múltiples diademas en su cabeza y una ropa teñida en sangre y una espada que sale de su boca. Aquí, mis hermanos, aquí termina, en eso que estoy mencionando, termina cualquier duda sobre quién manda. El Jesús, recordemos, que vino como un cordero en la primera venida, ahora vuelve como un león en la segunda venida. El que fue despreciado, escupido y clavado en una cruz, ahora es aclamado como fiel y verdadero, el verbo de Dios, rey de reyes y señor de señores. Y lo más importante, mis hermanos, su palabra es su arma. No necesita tanques, misiles, naves o ejércitos. De su boca, dice la escritura, sale una espada y con ella juzga, con ella pelea, con ella vence. Imaginémonos, por ejemplo, en un juicio en la corte más alta del mundo, el acusado tiembla, ¿verdad? El juez levanta el mazo, pero antes de que caiga el mazo, alguien grita y dice, el juez también es el verdugo y ya ha ejecutado la sentencia. Así es Cristo, mis hermanos. No solo declara culpable al pecador, ejecuta la sentencia. No solo dice guerra, pelea. No solo anuncia victoria, es la victoria personificada. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a presenciar la escena más gloriosa de la historia, el regreso de Cristo Jesús como guerrero y juez, y vamos a analizar gramaticalmente por qué el juez, él juzga y pelea en presente indicativo, que es la certeza divina. Y vamos a descubrir el misterio de la ropa teñida en sangre antes de la batalla. Esto es un estilo semita y se los voy a explicar más adelante. Y comprenderemos los 8 títulos gloriosos del Rey de Reyes y también vamos a contrastar las interpretaciones, ¿verdad?, premileniales y amileniales con evidencia histórica de los padres de la iglesia.
Amén. Entonces, imaginemos, por ejemplo, esta escena. El cielo ha estado cerrado por más de 2000 años y de repente se abre de par en par. No es una puertita, no es una ventana, es el cielo mismo partiéndose en dos y de allí sale, como dije ahorita, un corderito manso, no un bebé en pesebre, no, sale un guerrero montado en un caballo con ojos como llama de fuego, con diademas múltiples, ropa teñida en sangre y una espada que sale de su boca. Y los títulos que acabo de mencionar, fiel y verdadero, verbo de Dios, rey de reyes. Pero aquí hay un problema cronológico. Tiene la ropa manchada de sangre antes de pelear. Qué curioso, ¿verdad? ¿Eso es un error bíblico, Luker? No. Es la clave hermenéutica más importante para poder comprender el Apocalipsis, el estilo semita. Y esa misma clave explica de dónde salió la esposa de Caín. Lo vamos a ver. Entonces, esta presente revelación es una escala más amplia, ¿verdad? Los mismos cielos se abren para poner al descubierto al Cristo glorificado. Ya se ha escuchado música celestial, la esposa ya se ha preparado, la cena de las bodas está cerca, pero no es ni como el esposo ni como el cordero, ¿verdad? Que Cristo se revela, aquí ya no. El cielo muestra una figura sentada sobre un caballo blanco, un comandante real, seguido de un deslumbrante ejército. Amén. Dice la frase, y he aquí, la primera frase que encontramos en el texto, y he aquí un caballo blanco, Apocalipsis 19:11, y aquí un caballo blanco. Esta es una frase dramática, mis hermanos, en el texto griego. La expresión que encontramos aquí, he aquí, viene del griego idou, es una partícula demostrativa utilizada para llamar la atención de lo que se ve. Es como que si el apóstol Juan dijera, y vi el cielo abierto y de pronto, antes que pudiese darme cuenta, ahí estaba un caballo blanco. Entonces, ustedes y yo tenemos que recordar que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, aparece un jinete, recordemos eso, aparece un jinete cabalgando un caballo blanco. Acuérdense de esa parte. El jinete en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, sin embargo, es completamente distinto al de Apocalipsis 19:11 que estamos viendo. El primero, recordemos, es el falso Cristo. El de Apocalipsis 19:11 es el verdadero Mesías que regresa a la tierra como soberano rey del universo. La atención del apóstol Juan se fija de inmediato en la figura del que cabalga el caballo blanco, aquí en el versículo 11. Y dice el texto, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Como guerrero victorioso, el Mesías Jesús cabalga el caballo blanco. Sus enemigos piensan que Jesús fue derrotado en la cruz, pero Jesús muestra, sin embargo, con su resurrección, exaltación y regreso en gloria, que Él es el Mesías Rey victorioso. El hecho de llamarse fiel y verdadero contrasta con los falsos cristos que se levantarán en los postreros días y en particular con el anticristo que pretenderá engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos, como dice segunda de Tesalonicenses 2:9. El verdadero Mesías es el fiel y verdadero. Pistos kai aleitinos, eso es en el griego, tanto por el hecho de que cumple todas sus promesas como porque es el genuino heredero del trono de David y por lo tanto tiene todo el derecho a reinar. Amén. La otra frase, y con justicia juzga y pelea. Ojo con esto, pongan atención. La justicia, mis hermanos, es una de las características sobresalientes del Mesías y de su reino. Ojo con esto, aquí posteriormente les voy a dejar unos versículos para que los vean. Observemos, por ejemplo, el tiempo presente que está en modo indicativo de los verbos juzga y pelea. El modo indicativo, que lo hemos hablado mucho, sugiere la realidad de la acción, mientras que el presente destaca la continuidad de la misma. Vamos a ir desarmando esto para que lo veamos. Dice, y con justicia juzga y pelea. Vamos a ver la gramática. Dice, y con justicia juzga y pelea. El texto, mis hermanos, el texto en el griego es kai en dikaiosinei, krinei kai polemei. Aquí vamos a ver el análisis de las palabras. En dikaiosinei, eso es en justicia. Está en la preposición en más el dativo. Vamos a ver, en el ámbito de, lo que quiere decir, según el estándar de, eso es lo que quiere decir. Esto es del Strong 1343, que es crinei, ¿verdad? Que significa juzga. Ese es el verbo clave que hay que analizar. Que, como dije, está en tiempo presente, presente activo, presente indicativo activo, perdón, tercera persona en singular. Viene de una raíz, esta crinei, viene de una raíz griega que es crino, que significa separar, decidir, juzgar. Y el kai, ¿verdad? Que es el conector. O polemei, ¿verdad? Que es ahí. Ese luego viene y dice que es pelea. Ese es el verbo clave número 2. Recordemos que está ahí el presente indicativo activo, tercera persona singular, de la raíz polemeo, hacer guerra o combatir. Vamos a ver esto para poder entenderlo mejor, ¿verdad? Vamos a ver esta situación. Cristo acaba de aparecer, ¿verdad? En el cielo. Por eso el cielo se abre y Cristo ya da su manifestación. El cielo abierto. Este es el perfecto pasivo en estado permanente. Montado en un caballo blanco, llamado fiel y verdadero. Ese es el carácter, ¿verdad? Ese es el carácter. Luego, y ahora, la función. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función? Juzga y pelea.
aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué el Espíritu Santo usa el presente indicativo para acciones que para el apóstol Juan eran futuras? ¿Por qué? Juan está describiendo algo que verá, pero usa tiempo presente. Me doy a entender, es decir, Juan está presentando algo que va a hacer en el futuro, pero él lo escribe en la visión de él, en el tiempo de él, como diciendo, él juzga y pelea, pero no ha sucedido. Eso sucede, eso no, ni siquiera en nuestro tiempo. Sucederá, pero él lo escribe en la comprensión, en el tiempo de él. Amén. Entonces, veamos a ver qué es el modo indicativo para entender que hemos hablado mucho de esto, ¿ya? ¿Verdad? Y vamos a pensar en tres maneras de decir algo. Por ejemplo, si yo dijera, ojalá llueva, eso es un deseo, eso es el modo optativo, eso expresa un deseo, no una realidad. Si yo digo, quizás llueva, yo aquí estoy diciendo es que es una posibilidad, ese es el modo subjuntivo, esto expresa una posibilidad, una incertidumbre. Pero si yo digo, por ejemplo, llueve, eso es un mandato, ese es el modo imperativo, eso expresa una orden. Pero si yo digo, está lloviendo, ese es el caso que estamos viendo ahorita para hacer el ejemplo, es el modo indicativo. Esto expresa el hecho, la realidad de certeza. Por ejemplo, cuando Dios dice juzga y pelea, hablando de Jesús, en indicativo significa o mejor dicho, no significa, ay, ojalá juzgue como un deseo. No, tampoco es quizás pelee, que es una posibilidad. No es eso. O que diga debe juzgar como un mandato. No es eso. Pero lo correcto sí es juzga y pelea como un hecho real. Esa es la correcta. Entonces, ¿qué significa el tiempo presente en profecía, Lucas? Bueno, pensemos, por ejemplo, en un contrato de una compra-venta, para hacer una idea. Supongamos que yo digo firmaré el contrato mañana. Eso es una acción futura no realizada. Ese es el futuro simple, para que lo vayan comprendiendo. Pero si yo digo firmo este contrato, aunque la pluma o el lapicero toque el papel mañana, un ejemplo, la decisión es tan cierta que se habla en presente. Ese es el presente en el contexto legal, ¿verdad? O profético. Entonces, en la profecía bíblica, mis hermanos, el presente indicativo es el tiempo de certeza divino. Es una acción tan segura que se describe como que si ya estuviera ocurriendo. Es perspectiva divina para Dios. Lo futuro es tan cierto como lo presente para Dios, ¿verdad? La profecía, ¿verdad? Presentificada, el futuro garantizado se expresa en presente. Entonces, veamos esta fórmula gramatical para entenderlo. Repito, ya posteriormente del video editado ustedes van a ver estos cuadritos para que entiendan mejor. Entonces, el presente, ¿verdad? El presente es la acción en curso, es una característica permanente, más el indicativo, es el hecho real, no hipotético, más la tercera persona singular, o sea, Cristo personalmente. Eso es así. Es como decir, Cristo como un hecho real y permanente está en el proceso continuo de juzgar y de guerrear. Amén. Vean esta analogía o escuchen esta analogía de un doctor y su especialidad. Vamos a ver esta situación. Supongamos que conocemos a un neurocirujano. Supongamos que mañana, que es el futuro, mañana opera un cerebro, le toca operar a la cabeza de alguien en cerebro. Eso es una acción puntual futura. Pero si fuera en presente indicativo, como Cristo, él opera cerebros, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa eso que estoy diciendo? No que ahora mismo esté operando el cerebro de alguien. Significa es su identidad, su naturaleza, su especialidad permanente. Entonces, así Cristo no solo juzgará y peleará, que son acciones futuras, sino que juzga y pelea. Es quien él es. Así de simple y así de sencillo. Por eso, mis hermanos, esta gramática nos revela cuatro verdades sobre el reinado de Cristo Jesús. Como número uno, el reinado de Cristo es una realidad actual, ese es el indicativo. No es Cristo algún día gobernará, es un futuro incierto. Es Cristo gobierna, eso es un hecho actual y real. ¿Y cuál es la implicación escatológica con nosotros acá? Aunque nosotros no lo vemos plenamente, su reinado ya es una realidad en una dimensión celestial. Número dos, juzgar y pelear son características permanentes, ese es el presente. No es que Cristo juzgará una vez y peleará una batalla. No, es Cristo juzga como una actividad continua y pelea como función permanente. Entonces, ¿cuál es el clic, por así decirlo, el clic escatológico? El milenio, mis hermanos, no será vacaciones de Cristo después de pelear. Será ejercicio activo y continuo de justicia y defensa de su reino. Amén. Número tres, la justicia, mis hermanos, es el ámbito permanente de su gobierno. Vean esto. Reyes humanos gobiernan en diferentes ámbitos, en tiempos de guerra, eso es circunstancial, en prosperidad económica, temporal, en acuerdo con el Congreso, condicional. Cristo, nuestro texto que estamos ahorita estudiando, en justicia, ¿verdad? No en circunstancias, no cuando le conviene, siempre, permanentemente, inalterablemente, en justicia, reina y juzga y pelea. Número cuatro, número cuatro, ¿cómo es esta aplicación para el día de nosotros hoy? O esta seguridad, ¿verdad? Nuestra seguridad está básicamente gramaticalmente cimentada.
Si esto es lo que estamos estudiando, si fuera futuro, o sea, Cristo juzgará algún día o tal vez. Si fuera subjuntivo, diríamos, ojalá Cristo juzgue, ojalá suceda, diríamos. Pero como es presente indicativo, lo que nos dice es, Cristo juzga, es un hecho actual, es una realidad permanente. Entonces, nuestra seguridad es cuál es. Vivimos bajo un rey que ahora mismo Jesús juzga con justicia. Juzga con justicia cada situación, pelea por su pueblo continuamente y reina en justicia como identidad permanente. Amén. Entonces, punto 5, vamos a ver que esto que estamos también conversando explica por qué el milenio también será de paz. ¿Por qué, Luker? Bueno, Cristo no peleará en el milenio contra rebeliones, las aplastará antes de que inicie el milenio, pero sigue siendo el que pelea, esa es su identidad. Como un ejército en tiempo de paz, no está en guerra, pero sigue siendo ejército. Y Cristo, ¿verdad? Guerrero en ejercicio permanente de paz. Así de simple. Entonces, mis hermanos, el Cristo que viene es tanto juez como guerrero. Y primero juzga porque en el orden divino el juicio precede a la victoria. Por ejemplo, escuchen esto, lo que les voy a leerles una cita de un hombre que se llama A.T. Robertson. Y este hombre afirma y dice lo siguiente. Abro cita y leo textualmente lo que él dice. A.T. Robertson dice, el Mesías es tanto juez como guerrero, pero realiza ambas funciones en justicia. Él ejecuta juicio sobre la bestia, el anticristo, y hace guerra contra él. Satanás ofreció a Cristo una victoria de compromiso que fue rechazada. Veamos esto para entender lo que él está diciendo. El doctor Robertson está destacando una dualidad crucial en la venida de Cristo que muchas personas pasan por alto. Cristo viene como juez y como guerrero simultáneamente. No es primero juez y luego guerrero. No. O en ciertos momentos juez y en otros es un guerrero. No. Las dos funciones se fusionan en él, en Jesús, permanentemente en justicia. Pensemos, por ejemplo, en un juez que también es comandante, supongamos que también es comandante militar. Como juez, declara la sentencia y dice culpable. Y como guerrero, al mismo tiempo, ejecuta personalmente la sentencia, lucha y vence. El doctor Robertson conecta básicamente con tres referencias del Apocalipsis: Apocalipsis 15:3, Apocalipsis 16:5 y 7 y Apocalipsis 19:2, que nos muestran que toda acción de Cristo, ya sea juzgando o guerreando, está envuelta en justicia absoluta. No quiero que entiendan esto no es venganza humana, es justicia divina ejecutándose. Por ejemplo, el comentario final es sumamente devastador. Lo que está diciendo, dice, Satanás ofreció a Cristo una victoria de compromiso que fue rechazada. Robertson está recordando, cuando él menciona esta frase, Robertson lo que está haciendo es recordando la tentación en el desierto, en Mateo 4, del 8 al 9. ¿Ustedes se acordarán? Cuando Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo sin la cruz, sin la cruz, sin el juicio, sin la guerra espiritual. ¿Y qué hizo Jesús ante esa tentación? Lo rechazó. Jesús prefirió el camino del sufrimiento, la cruz, y luego la victoria total como juez guerrero. No un arreglo negociando, ¿verdad? Con el diablo, mira, te paso un poquito por aquí debajo de la mesa. No, 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 nada de eso. Entonces, aquí la aplicación es sumamente poderosa. Cristo, mis hermanos, no aceptó atajos en su primera venida y no aceptará medias tintas en su segunda venida. Jesús vendrá como juez completo y guerrero completo, ejecutando justicia completa. Amén. Las naciones, entonces, mis hermanos de la tierra, encabezadas por sus líderes militares, se van a unir, se unirán, ¿verdad?, para hacer guerra contra Jehová y contra su ungido. Lean Salmo capítulo 2, versículo 2. El propósito de los hombres inicuos, malvados, encabezados por la bestia, será intentar impedir el regreso del Mesías aquí a la tierra. Vean Apocalipsis 17:14. El Mesías, mis hermanos, sin embargo, los vencerá de una manera tan aplastante, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes de la tierra no van a poder resistir ni el poder ni la justicia del Mesías. Los emperadores, por ejemplo, humanos, son tristes caricaturas frente a la gloria deslumbrante del guerrero divino que es Jesús. La guerra, mis hermanos, de los postreros días será literal, no va a ser alegórica. Y el rey Mesías o el Mesías rey va a volver victorioso al frente de sus ejércitos como una gran figura militar. Por ejemplo, en los versículos 12 y 13, el apóstol Juan, ¿verdad? Describe, aquí de Apocalipsis 19, describe el aspecto físico del guerrero divino. Y vean lo que dice, sus ojos eran, lo empieza a describir, y ojo, sus ojos eran como llama de fuego. Ojo, como llama de fuego. Mis hermanos, aquí escuchen bien, el símil como sugiere el hecho de que nada puede esconderse de la penetrante mirada del Mesías. No está diciendo que tiene ojos de fuego. Por eso está el símil como, ¿verdad? Además, también esto, mis hermanos, apunta al carácter justo de sus juicios. También esto podría significar, de esta frase, ¿verdad? Podría significar que su juicio es de que su juicio es incapaz de producir decepción o fraude. Es decir,
penetra todas las cosas, aún los secretos del corazón, y consume a todos sus enemigos. Amén. Ojo lo que sigue diciendo Juan, cómo lo va describiendo, y dice, y había en su cabeza muchas diademas. Pongan atención, el vocábulo para la palabra diademas viene de una palabra griega que es diadeimata, diadeimata. Esta palabra, mis hermanos, se usa tanto en la literatura clásica como en la Biblia como una señal de realeza. La diadema, mis hermanos, sugiere dignidad real y contrasta esta con estéfanos, que es corona, ¿verdad? Estéfanos es en el griego, que es corona, que tiene que ver, esta estéfanos tiene que ver con victoria, con festividad y honor público. Si bien es cierto, mis hermanos, si bien es cierto que el dragón, nosotros ya lo vimos, tiene una diadema en cada una de sus 7 cabezas, la bestia y la bestia en cada una de sus cuernos, el Mesías, Jesús, nosotros leemos el texto, dice que en su cabeza muchas diademas, en su cabeza hay muchas diademas. Es decir, las muchas diademas sugieren o nos dan la sugerencia, ¿verdad?, de que el Mesías posee soberanía ilimitada, ilimitada. Entonces, como rey de reyes, básicamente, como verdad, que él es el Jehová de los ejércitos, básicamente, él tiene soberanía ilimitada. Como rey de reyes, tiene toda la autoridad es suya, es de él. Básicamente lo que queremos aquí mencionar y decir, él es el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento y el jefe de los reyes de la tierra. Vean Apocalipsis 1:5. Los reyes de la tierra, mis hermanos, tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante del gran rey del universo. Así de simple y así de sencillo. Entonces, veamos qué sigue diciendo Juan en el texto. Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ojo con esto lo que vamos a ver acá. Esta frase, toda esta frase, se presta a varias especulaciones. Hay que tener cuidado aquí. Esta frase se presta a varias especulaciones. Algunas personas preguntan y dicen, ¿dónde tenía escrito dicho nombre? También se ha especulado, ¿verdad? Se ha especulado respecto al nombre en sí. También se ha llegado a sugerir que el nombre podría ser Yahvé. Sin embargo, mis hermanos, sin embargo, el sustantivo básicamente es de sobra conocido por todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Lo más sensato aquí, mis hermanos, es entender que se refiere a un nombre de intimidad secreta. Quizás un apelativo solo conocido solamente entre las personas de la Trinidad. Al final, cualquiera que sea el caso, el estudiante, ustedes y yo, debemos aceptar el hecho de que el nombre referido acá no fue revelado a Juan, no le fue revelado. Y por lo tanto, mejor dicho, permanece desconocido a nosotros como lectores. Amén. Dice Juan, aquí, por favor, presten mucha atención porque aquí vamos a aprender algo muy, muy bonito. A ustedes les va a ayudar también, a todos nosotros. Dice el texto, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Pongan atención, esta frase literalmente dice así, estaba vestido con un manto sumergido, bautizado en sangre. Si lo vemos en el griego original, así diría. Literalmente, esta frase es, estaba vestido con un manto sumergido, bautizado en sangre. Pongan mucha atención a lo que estamos leyendo. Aquí no se trata, pongan atención, esta no se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ni tampoco la sangre de los mártires. Se trata, para que presten atención, se trata más bien de la sangre de los enemigos del Mesías, quienes serán decisivamente derrotados en la batalla del Armagedón. Aquí hay personas, mis hermanos, que objetan el hecho de que la batalla, pongan atención porque vean lo que estamos leyendo. Muchos sacan una objeción y dicen, es que la batalla aún no ha tenido lugar, ¿verdad? No ha tenido lugar en Apocalipsis 19:13. Si ustedes leen y leyeron bien, ahí no dice el texto de que Jesús vino, peleó y los mató. Solo aparece con la ropa teñida en sangre. Por lo tanto, dicen los que objetan o los que dicen objeciones en contra, ellos dicen no puede ser la sangre del ejército derrotado. Eso no puede ser jamás. Mis hermanos, por el amor al Señor. ¿Por qué es que aparece Jesús con la ropa teñida en sangre antes de derrotar a sus enemigos? Bueno, ustedes y yo tenemos que recordar, sin embargo, que el apóstol Juan, él escribe con estilo semita. Él escribe con estilo semita. Esto, mis hermanos, es una característica de dicha literatura, de esta literatura semita, es describir primero lo que ocurre y luego explicar por qué ocurre. No sé si me estoy dando a entender. Voy a irlo desarrollando para que entiendan qué es esto de la literatura semita. Cuando ustedes y yo enfrentamos la aparente contradicción cronológica de Apocalipsis 19:13, donde la ropa de Cristo aparece teñida en sangre antes de que la batalla de Armagedón suceda, según la secuencia narrativa, aquí hay que entender algo. No estamos ante un error del apóstol Juan, sino ante una clave hermenéutica fundamental. ¿Qué quiere decir, Luker? Estamos observando el estilo semita. El estilo semita en acción,
Esto, mis hermanos, es un patrón literario profundamente arraigado en la mentalidad hebrea que transforma cómo debemos leer no solamente este pasaje de Apocalipsis, no solo no solo este pasaje, sino toda la escritura. Entonces aquí surge una pregunta importante que quizás algunos se la pueden hacer. Luker, ¿qué es exactamente el estilo semita? Bueno, no es simplemente, pongan atención, no es que simplemente Juan pensaba en hebreo y escribió en griego. No, no es solamente eso. Es algo todavía mucho más profundo y que es documentado, dicho sea de paso. El apóstol Juan, recordemos algo muy importante. El apóstol Juan, como judío del siglo I, el criado en la Palestina, educado en las escrituras hebreas, como lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, Juan procesaba la realidad con categorías mentales hebreas, no griegas. Su cerebro, el cerebro de Juan, funcionaba con la gramática del pensamiento semítico, incluso cuando él usaba palabras griegas. Y esta diferencia, mis hermanos, no es teórica, es verificable históricamente y literariamente. Así como se los estoy diciendo. Veamos, por ejemplo, la evidencia más clara. La evidencia más clara está en el propio texto griego de Juan. Vean, los especialistas, mis hermanos, los especialistas en griego koiné, ¿verdad? Que el griego koiné es la lengua común del siglo I. Estos especialistas han identificado hebraísmos que son construcciones gramaticales que solo tienen sentido si ustedes y yo comprendemos el trasfondo hebreo. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe y dice, respondió y dijo, un ejemplo, Juan escribe y dice, respondió y dijo, esta, esta es una redundancia en el griego. Decir, respondió y dijo, es una redundancia en el idioma griego. Está traduciendo Juan literalmente la fórmula hebrea. ¿Cuál fórmula hebrea? De la palabra hebrea que es Bayaan, Bayomer, que en hebreo, mis hermanos, en hebreo es perfectamente natural, pero en el griego, incluso para nosotros en el español, suena repetitivo. Básicamente, mis hermanos, estos fósiles lingüísticos aparecen constantemente en el Apocalipsis demostrándonos que el apóstol Juan pensaba con una sintaxis o una coordinación hebrea, porque él era judío. Pero todavía más importante que todo esto, pero lo más importante es que las construcciones gramaticales en la estructura narrativa semítica, o mejor dicho, para que lo tengan mejor y más entendido, en el pensamiento griego, ojo con eso, en el pensamiento griego, recordemos que era el que dominaba el mundo en el que Juan escribe. Por ejemplo, el tiempo verbal en el griego funciona así. A le sigue B. Sencillo. Primero A en el pensamiento griego es, y en el pensamiento de nosotros primero A, luego B, y después va el C. Así es, ¿verdad? Así es como nosotros lo vemos, porque así es el tiempo gramatical para nosotros. Pero pongan atención, en el pensamiento hebreo, el tiempo es telológico. Telológico, esto es una palabra técnica que significa orientado hacia un fin o propósito. Esta palabra telológico viene del griego telos, que significa fin, propósito, y logos, que es estudio, palabra. Esto se organiza alrededor del propósito final de Dios. Ojo, no del orden cronológico secuencial. Entonces, el resultado que tenemos, el resultado final, se presenta, para que vean el estilo semita, el resultado final se presenta primero porque es lo más importante teológicamente y luego se explican los pasos que lo llevaron allí. Voy a irles explicando para que entiendan más lo que es la literatura semita y vean que no hay contradicción, no hay error. Este patrón semita, de esta literatura semita, explica, por ejemplo, lo que los críticos, ¿verdad? O los que señalan y dicen que la Biblia tiene errores, y que este patrón semita explica lo que los críticos modernos llaman errores bíblicos. Cuando, mis hermanos, en realidad son malentendidos de la narrativa hebrea. Por ejemplo, el clásico. Les voy a poner el clásico. Y este es perfecto para poder ilustrar este punto que estoy hablando. Es la pregunta que dicen muchos. Pero Luker, ¿de dónde salió la esposa de Caín si no había nadie más? Génesis, mis hermanos, capítulo 4, versículo 17, dice el texto. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Los críticos, mis hermanos, señalan y dicen, eso es un error, eso solo existían en esa época Adán, Eva, Caín y Abel. ¿De dónde salió esa mujer? Ve que está equivocada la Biblia. Mis hermanos, suave, tómese un vaso de agua con azúcar, relájese, bájele, comas un sneaker y déjenos explicar para que vean qué es el tema. Estamos hablando de la literatura semita. La respuesta, mis hermanos, está en comprender cómo escribe el narrador hebreo. En Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 2, el texto nos presenta a Caín y a Abel. Luego, en el versículo 17, aparece la mujer de Caín. Pregunto, ¿eso es error de omisión? Pregunto, ¿es un error de omisión? ¿Usted qué cree, King? ¿Es un error de omisión? ¿Mm? Respondo.
No, mis hermanos, no es error. Esto se le llama estilo narrativo semita. Estilo narrativo semita. ¿Qué hace el autor? El autor, el que escribe, da la información necesaria para la historia principal y asume que el lector, ustedes y yo, y que el lector infiere o deduce lo obvio por el contexto. Pregunto, ¿dónde está la información faltante de esto? Está en Génesis capítulo 5, versículo 4. 17 versículos después, dice el texto, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, ¿y qué dice el texto? Y engendró hijos e hijas. Mis hermanos, esto es el estilo semita. El autor no repite en el capítulo 4 lo que dirá o lo que va a decir en el capítulo 5. ¿Qué hace el autor, el escritor? Presenta la narrativa de Caín, capítulo 4, y luego cuando habla de la descendencia de Set, en el capítulo 5, incluye el dato general. ¿Cuál es el dato general? Adán tuvo hijos e hijas. El lector hebreo original, entendía perfectamente esto. Caín se casó con una de sus hermanas en los primeros días de la humanidad cuando no existían problemas genéticos acumulados y el mandato fructificar y multiplicados requería de este punto, lo necesitaba para que hubiera gente. Entonces, el problema solo existe si ustedes y yo leemos con la mentalidad griega, o sea, lineal y detallista, no con mentalidad hebrea, temática, inferencial o deductiva. Me doy a entender. O sea, por favor, estamos entendiendo lo que estamos estudiando, porque puede ser que este estudio, puede ser que ustedes no entiendan, pero entienden lo que estamos hablando sobre esto. Lo que quiero tocar con respecto a Apocalipsis 19, donde aparece Jesús, ya viene, pero Juan primero lo describe como manchado en sangre y la gente critica y dice, pero ¿cómo va a estar manchado en sangre? Eso no pueden ser los enemigos, porque es literatura semita, es un estilo de literatura. Este mismo patrón, mis hermanos, que estamos estudiando, este mismo patrón, presentar el resultado y luego los detalles, explica Apocalipsis 19:13. El apóstol Juan ve a Cristo con la ropa teñida en sangre. La batalla de Armagedón, en la secuencia narrativa, ocurre hasta el versículo 19 y 21, y apenas estamos en el 13. Entonces pregunto, ¿es un error de orden? No, por el amor al Señor. Eso es proclamación profética. La victoria de Cristo es tan segura, tan inevitable, que se describe como ya lograda. Es prolepsis. Recordemos, ya les he dicho que es la prolepsis. Es una figura literaria común en la profecía hebrea, donde el resultado final se presenta primero para establecer el marco interpretativo de todo lo que sigue después. Entonces, mis hermanos, los lectores originales del Apocalipsis, los cristianos judíos del siglo I en Asia Menor, entendían a la perfección inmediatamente este tipo de lenguaje. Lo entendían. Para ellos, decir que Cristo ya estaba vestido de sangre antes de la batalla era como decir el juicio ya está decidido antes de leer la sentencia. Esto no era una confusión temporal, mis hermanos, era afirmación teológica de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. La sangre en la ropa de Jesús no es prematura, es proféticamente presente porque en el plan de Dios la derrota de los enemigos de Cristo está tan asegurada que puede describirse como un hecho ya consumado. El problema lo tenemos nosotros al no comprender el estilo de la narrativa o el estilo de la escritura o de la literatura, porque nosotros lo leemos lineal. Lo leemos así que tiene que ser cronológico. A, luego B, luego C y luego D. Aquí no, en la literatura semita es distinto. Amén. Esta comprensión está corroborada por la práctica de los profetas hebreos. Cuando Eliseo le dice al rey de Israel, ¿dónde estarán los sirios? En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 9, él no adivina, declara lo que Dios ya ve. Cuando Daniel describe los imperios sucesivos, Daniel capítulo 2 y capítulo 7, mezcla detalles históricos con simbología profética en un orden no estrictamente cronológico, sino revelatorio. Juan, como último profeta del canon bíblico, opera con la misma gramática profética. Por eso, mis hermanos, pongan atención, por eso cuando los críticos señalan inconsistencias cronológicas en el Apocalipsis, en realidad están revelando su propio desconocimiento del género literario y la mentalidad semítica. Es como criticar un soneto, ¿verdad? Un soneto, mis hermanos, es un tipo de poema estructurado de 14 versos con un patrón fijo de rima. Entonces, como otra vez, es como criticar un soneto por no seguir las reglas del reportaje periodístico. El Apocalipsis, mis hermanos, no es un informe militar secuencial, ojo con eso, es una revelación, un desvelamiento de realidades espirituales y escatológicas usando el lenguaje de la profecía hebrea, literatura semita. Amén.
Entonces, la implicación para nuestro estudio el día de hoy es sumamente profunda. Cada vez, mis hermanos, que ustedes y yo encontremos en Apocalipsis un orden extraño de los eventos, ustedes y yo tenemos que llegar a preguntarnos, ¿qué verdad teológica está subrayando el apóstol Juan al organizar la visión de esta manera? En Apocalipsis 19:13, la sangre en la ropa antes de la batalla proclama la victoria de Cristo, no proclama proclama la victoria de Cristo no depende de la batalla. La batalla confirma la victoria ya ganada. El resultado, mis hermanos, está asegurado porque el guerrero es divino, no porque el conflicto sea reñido. Amén. Entonces, este principio hermenéutico, mis hermanos, entender el estilo semita, transforma nuestra lectura del Apocalipsis de una búsqueda de secuencias temporales a una contemplación de verdades teológicas. No, ojo con esto, no es qué sucede cuándo, sino qué revela Dios sobre sí mismo o sobre Cristo o sobre el fin o sobre la victoria. Y en ese marco, mis hermanos, la sangre anticipada en la ropa de Cristo no es problema a resolver, sino proclamación para celebrar. Nuestro rey ya venció, aunque la batalla final aún no se libra en nuestra línea temporal. Amén. Aquí en este punto, mis hermanos, vean lo que voy a hacer. Quiero darles, y se los voy a ir mencionando uno por uno, pero no les voy a dar el detalle. Les voy a ir mencionando versículos bíblicos con patrón de literatura semita, para que ustedes los busquen y los lean y vean cómo funciona la literatura semita. Si usted llegó a ese punto y no sabe qué estoy hablando, va a tener que irse al principio para entender la línea de lo que venimos hablando con respecto a la literatura semita de aquí, de este versículo de Apocalipsis 19:13. Entonces, quiero presentarles, lo que voy a hacer es darles versículos, el nombre del libro o carta, el versículo, y voy avanzando porque si no, entonces me quedo pegado en esto. Posteriormente, yo lo estaré poniendo ya en el video editado. Versículos con patrón de literatura semita. Ya saben, si lo ven raro es porque tuve que hacer un cambio de la cámara del celular a la cámara de la computadora directamente porque se me apagó el celular. Bueno, versículos bíblicos con patrón de literatura semita al Pentateuco. Vamos a ver cuáles versículos tienen este patrón de literatura semita. Génesis 6:4, vemos también Génesis 11:31, Génesis 14:1, Génesis 24:15, Éxodo 3:1, Éxodo 18:1, Números 22:2, Deuteronomio 2:26. De los libros históricos, vemos a Josué 6:20, Jueces 14:5, Jueces 16:21, Ruth 1:4, primer libro de Samuel 9:1, primer libro de Samuel 17:34, segundo libro de Samuel 11:2, primer libro de Reyes 10:1, segundo libro de Reyes 5:1, primer libro de Crónicas 11:4. Proféticos, libros proféticos donde vemos el patrón de literatura semita. Proféticos, Isaías 6:1, Jeremías 1:11, Ezequiel 1:1, Ezequiel 8:2, Ezequiel 37:7, Daniel 2:31, Daniel 7:2, Jonás 1:17, Zacarías 1:8, y vamos a ver también este patrón de literatura semita en el Nuevo Testamento. En los evangelios, ¿cuáles tienen este patrón? Por ejemplo, Mateo 1:18, voy a mencionarles aquí primero todos esos de Mateo para no decir Mateo tal, y después cambio ya. Mateo 1:18, Mateo, bueno, sí lo voy a mencionar, Mateo 2:1, Mateo 8:24, Mateo 9:18, Mateo 14:24, Marcos 1:40, Marcos 4:37, Marcos 5:2, Lucas 1:26, Lucas 2:8, Lucas 5:1, Lucas 7:37, Lucas 8:27, Lucas 10:30, Lucas 19:2, Juan 1:29, Juan 4:7, Juan 5:2, Juan 9:1. En los Hechos, Hechos 5:1, Hechos 8:26, Hechos 9:3, Hechos 10:1, Hechos 16:9, y en Apocalipsis, mis hermanos, este estilo semita o este tipo de literatura semita lo encontramos. Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 8:2, Apocalipsis 9:1, Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 12:1, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16:3, Apocalipsis 17:3, Apocalipsis 18:1, Apocalipsis 21:1. Otros ejemplos ahí que también son relevantes con el estudio que llevamos, por ejemplo, Isaías 63 del 1 al 3, Apocalipsis 1 del 13 al 16, Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 12:7-9, Apocalipsis 14 al 16, Apocalipsis 19 del 7 al 8, y también otros, ¿verdad? Que son también con este tipo de patrón. Vemos a Génesis 4:17, que es el caso de la esposa de Caín, más el capítulo 5, versículo 4, Apocalipsis 19:13, en el que estamos ahorita, Isaías 63 del 1 al 3, Lucas 4:29-30, Jueces 14:5, que ya lo vimos,
Hechos 9:3, Apocalipsis 5:6, Jonás 1:17, ya lo mencioné, Mateo 2:1, Marcos 5:2, Daniel 2:31, Génesis 22:13, Apocalipsis 12:7. Ya hay unos que ya repetí, pero los estoy mencionando porque después se los voy a compartir. Lucas 19:2, Juan 9:1. Entonces, también vemos apariciones súbitas, que tiene eso también mucho que ver, personajes que aparecen sin introducción, Génesis 4:17 y Lucas 19:2, visiones, ¿verdad?, que se muestran, Daniel 2:31, Apocalipsis 4:1, también de estados resultantes, condiciones, ¿verdad?, presentadas como existentes, ¿verdad?, Apocalipsis 5:6, 19:13, que acabamos de mencionar, también situaciones establecidas, Marcos 4:37 y Juan 9:1, eventos declarados, hechos presentados como ocurridos, Isaías 63:1, Apocalipsis 12:7, resultados antes de procesos, Lucas 4:30 y Hechos 9:3, y providencias establecidas, por ejemplo, preparación divina mostrada, Jonás 1:17 y Génesis 22:13, elementos aparecidos sin explicación. Entonces, mis hermanos, de todo eso que acabo de mencionar, no hay duda alguna de que el apóstol Juan anticipa la derrota de los enemigos del Mesías y consecuentemente observa en prolepsis la ropa de Cristo, del Cristo victorioso, como que ya ha sido sumergida en sangre. Amén. Seguimos viendo cómo lo describe Juan a Jesús, ¿verdad? Que ya lo ve y lo está describiendo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Este, mis hermanos, es el mismo nombre que nuestro Señor recibe en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. El apóstol Juan afirma que el Verbo o Logos es Dios y el creador de todo lo que ha sido creado. Por ejemplo, este hombre, Robert H. Mounce, él comenta y dice lo siguiente, abro cita y leo textualmente lo que dice Robert H. Mounce, él dice: tal como el título se usa en Apocalipsis, sin embargo, destaca no tanto la revelación propia de Dios como la declaración autorizada por la que las naciones del mundo serán destruidas. En el pensamiento hebreo, una palabra no es un sonido inerte, sino un agente activo que realiza la intención de aquel que habla. Génesis 1:3, 7 y 9. La palabra de Dios es Dios cumpliendo su propósito divino. Cierro cita de Robert H. Mounce. Lo que este comentarista, mis hermanos, está destacando es algo muy profundo sobre cómo entendían los hebreos el poder de la palabra de Dios. No era solo información o sonidos al aire. El pensamiento hebreo, mis hermanos, cuando Dios decía algo, esa palabra inmediatamente se convertía en un agente activo, como un mensajero poderoso que salía a cumplir lo dicho. Como cuando Dios dijo, sea la luz en Génesis 1:3, la palabra salió e instantáneamente creó la luz. No fue sugerencia, fue decreto ejecutivo. Por eso, mis hermanos, cuando Apocalipsis llama a Cristo el Verbo de Dios en el capítulo 19:13, no está hablando solo de que Él revela información sobre Dios. Está diciendo que Cristo es la palabra poderosa y activa de Dios que sale a destruir a los enemigos de Dios y a cumplir sus propósitos. No es solo Jesús nos habla, Jesús es la palabra que ejecuta la voluntad del Padre. De tal manera, mis hermanos, que además de ser fiel y verdadero el Mesías, también es el Verbo de Dios. Es decir, Él es quien ejecuta y lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos de Dios. Amén. Vea todo lo que hemos avanzado y todo lo que ha pasado y ya terminamos el versículo 13. Vamos al versículo 14 para avanzar. Apocalipsis 19:14. Dice el texto, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El Mesías Rey, mis hermanos, es el gran capitán y como tal marcha delante de los suyos. La visión es aquí sumamente, es estupenda y es sobrecogedora al mismo tiempo. El guerrero divino cabalga un caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen también en caballos blancos. La gran diferencia es que evidentemente solo el Mesías entra en combate. Eso es interesante de ver. Los ejércitos celestiales no portan armas y sus vestidos son de lino finísimo, blanco y limpio. Ojo, solo la ropa del Mesías, si ustedes lo notan, está rociada con sangre. Es él quien mata al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amén. Entonces, mis hermanos, no es difícil, no es fácil ni sencillo. Aquí hay que entender algo, por favor, y hay que prestarle mucha atención. No es fácil ni tampoco es sencillo identificar quiénes son los que componen los ejércitos celestiales que se mencionan aquí en el versículo. Hay algunos expositores, pastores, maestros, ¿verdad?, que creen que son ángeles. Es cierto que la apariencia de ángeles en el día apocalíptico es una característica común en el pensamiento bíblico. E.W. Bullinger dice que los ejércitos que acompañan a Cristo son las huestes celestiales que están acostumbradas a hacer guerra y, y pelear contra Satanás y sus huestes. Otros autores y otros pastores y maestros creen y dicen que todos estos que vienen en caballos blancos se trata de personas redimidas por la ropa que visten y porque Apocalipsis 17:14 sugiere que los elegidos estarán con Cristo para ese acontecimiento culminante.
Aquí, se los digo yo, aquí quizás lo más sensato, en este contexto, como lo afirma John F. Walburn, sea no limitar los componentes, o sea, de los ejércitos celestiales a un solo grupo, no solo limitarlos a un solo grupo. Como dice este mismo autor, que es John F. Walburn, él dice, abro cita y leo textualmente lo que él dice. La iglesia no está sola en poseer justicia en la forma de acciones justas, y es más probable que aquí estén implicados no solo los santos redimidos, sino también los santos ángeles. El doctor Walburn, John F. Walburn, está diciendo o está haciendo una observación importante sobre los ejércitos celestiales que siguen a Cristo en Apocalipsis 19:14. Nos está diciendo, no limitemos esto a un solo grupo. Es decir, no digamos que es solamente la iglesia, como dicen algunos. No digamos que son solamente ángeles, no limitemos esto a un solo grupo. Los ejércitos celestiales no son solo la iglesia, o sea, los creyentes redimidos, ni son solo los ángeles. Probablemente son ambos, porque en la Biblia nosotros vemos que los santos redimidos, la iglesia, participarán en el reinado de Cristo. Y número dos, los santos ángeles también acompañarán a Cristo en su venida. Entonces, el punto clave es este: la justicia representada por el lino finísimo, blanco y limpio no es exclusiva de la iglesia. Los ángeles también actúan en justicia como agentes de Dios. Así que cuando Cristo regresa en gloria, formarán su ejército combinado, redimidos más ángeles, todos vestidos de la justicia de Dios, marchando juntos detrás de su rey. De tal manera, mis hermanos, que no es inconcebible que junto con el guerrero divino, o sea, Jesús, marchen triunfantes vestidos con ropaje de victoria, tanto los santos ángeles que ejecutan la voluntad del soberano, como también los santos redimidos que participarán con él en su reinado de paz, justicia y santidad. Lo que sí es evidente, mis hermanos, es que el Mesías rey, entra en combate con las fuerzas malvadas del anticristo, puesto que solo sus vestiduras, las de Jesús, son las que están teñidas en sangre. Amén. ¿Me doy a entender? Apocalipsis 19:15. Leo para ustedes, voy acelerando. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ya nosotros, mis hermanos, ya hemos dicho a través de todo este comentario, ¿verdad?, que el Mesías vendrá por segunda vez como juez del universo. Cuando él vino, recordemos, la primera vez él fue humillado por los hombres, coronado de espinas, escupido, clavado en un madero y herido en un costado por la lanza de un soldado romano. Cuando Jesús venga la segunda vez, mis hermanos, lo va a hacer como Rey de Reyes, como guerrero divino, como el Todopoderoso. Él será el Rey de las naciones. La espada aguda que sale de su boca, mis hermanos, describe el carácter judicial de su gloria, de su gloriosa venida. Por ejemplo, aquí el sustantivo espada viene de una palabra griega que es ronfaya, se refiere, suena como morfalla, pero no, ronfaya, se refiere a la espada larga usada por las legiones romanas para atacar a los ejércitos enemigos. Este vocablo, mis hermanos, se usa aquí simbólicamente para representar un instrumento agudo de guerra, ¿verdad? Con el que Cristo va a herir a las naciones y establecerá su gobierno absoluto. Tanto el profeta Isaías como el Salmo capítulo 2 destacan el hecho de que el Mesías, dice el texto, herirá a la tierra con la vara de su boca, Isaías 11:4. Y los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, y como vasija de alfarero, los desmenuzarás, Salmo 2:9. Y dice la otra frase, para herir con ella a las naciones. Esto, mis hermanos, en esta frase sugiere el juicio del Mesías contra los rebeldes de la tierra. Aquí el verbo herir viene de una palabra griega que es pataxei. Este, mis hermanos, es el aoristo subjuntivo en voz activa de patazo. El modo subjuntivo sugiere propósito en este contexto. El mismo verbo, mis hermanos, se usa en Apocalipsis 11:6 con referencia al ministerio de los dos testigos quienes tienen poder para herir la tierra con toda plaga. Entonces, mis hermanos, el rey Mesías destruirá a todos los que han rechazado la oferta de su gracia y han optado continuar en su condición de rebeldes en contra de Dios. Amén. Vamos a desglosar esto, ¿verdad? Para entenderlo. El aoristo, recordemos, no es una acción continua, no es está hiriendo, sino es una acción puntual y completada. Ya herirá de una vez y definitivamente. Es como, ¿verdad? Es como el clic de una foto, ¿verdad? Es una acción capturada en el momento decisivo. El subjuntivo, mis hermanos, este es el clic, ¿verdad? El clic clave. No es indicativo. Herirá como un hecho seguro. El subjuntivo acá, mis hermanos, expresa el propósito o intención, el para que hiera, con el propósito de herir. La espada sale de su boca con el propósito específico de herir a las naciones. Y está en voz activa. Cristo mismo, cuando es activo, no es pasivo, es Cristo el que ejecuta la acción. Será herida o herido, ¿verdad? La gente que es un pasivo, no, ni se dejará herir como en voz media, no. Él, Jesús, activamente hiere, es lo que está diciendo. ¿Cuál es la combinación que es poderosa? Aoristo subjuntivo activo, da igual Cristo actuando personalmente.
y él ejecutará una acción definitiva y completa con el propósito específico, el subjuntivo, de herir a las naciones rebeldes. No es efecto colateral, es objetivo intencional de su venida. Vean esta analogía, pensemos en un juez, en una corte, cuando el juez levanta el mazo y dice con el propósito de sentenciar al acusado, está haciendo una acción similar a este auristo, cuando él está con el mazo, está haciendo una acción similar a este auristo subjuntivo activo. Aquí el auristo, ¿verdad? El auristo es la acción puntual, no es que está sentenciando continuamente, es el golpe único del mazo sobre el escritorio en una acción definitiva completada en un momento. Y el subjuntivo es el propósito, no dice simplemente sentenciará, dice para que sea sentenciado, con el propósito de dictar sentencia. El golpe del mazo tiene un objetivo específico y la voz activa es el mismo juez que golpea el mazo. No es el mazo será golpeado, que sería en voz pasiva, sino ni se deja golpear como en voz media. Así Cristo, mis hermanos, su venida no es ocurrirá algún juicio, no, es Cristo mismo activa, ejecutará el golpe definitivo, el auristo, con el propósito específico, subjuntivo de juzgar a las naciones. No es efecto secundario, es el objetivo principal de su venida. Entonces, así Cristo, mis hermanos, así Cristo con las naciones rebeldes, no es que habrá algún juicio eventualmente, es Cristo mismo activa o en la voz activa hará la intervención casi quirúrgica y definitiva con el propósito específico, que es el subjuntivo, por ejemplo, como el remover ese cáncer de rebelión del mundo. Así básicamente. Amén. La otra frase que dice el apóstol Juan, y él las regirá con vara de hierro. Esta frase, mis hermanos, aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 y en Apocalipsis 12:5, con alguna diferencia, eso sí, ¿verdad? Pero en ambos casos, el concepto de juicio está presente. La vara de hierro en la mano del Mesías es un instrumento de retribución. Y si bien es cierto que el verbo regirá, la palabra regirá, poimanei, también significa pastoreará, no es menos cierto que en este contexto se contempla una acción mucho más enfática. Es decir, regir con vara de hierro significa destruir en lugar de gobernar de una manera firme. Amén. Entonces, el pastor básicamente no solamente guía el rebaño, sino que defiende las ovejas de animales salvajes. Es decir, la vara del pastor, su vara, es un arma de retribución. La vara del Mesías es de hierro, es decir, es fuerte e inflexible en su misión de juicio. Las naciones que ya han hecho alianza con el anticristo para hacer guerra contra el Mesías serán básicamente destruidas con la vara de hierro del guerrero divino. Amén. Seguimos con las frases de Apocalipsis. Dice, y él, hablando de Jesús, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta, mis hermanos, es la tercera figura usada en este versículo para describir la manifestación de la ira del guerrero divino contra sus enemigos. En primer lugar, mis hermanos, la espada es aguda para herir a las naciones. Después, la vara de hierro es el instrumento usado para destruir a los rebeldes que han seguido al anticristo. Y finalmente, el lagar describe el sitio o el lugar donde el Mesías aplastará a sus enemigos, como las uvas son aplastadas por el lagarero. Los sustantivos, por ejemplo, los sustantivos de la palabra furor, que viene de timou, y la palabra ira, orgeis, describen el carácter judicial de la escena. Entonces, ustedes y yo tenemos que observar que el ejecutor del juicio es el Dios Todopoderoso, aquel que tiene autoridad universal de manera absoluta. Amén. Apocalipsis 19, 16. Voy avanzando. Dice el texto. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo, mis hermanos, termina la descripción dada en el pasaje respecto al Mesías glorioso. La misma descripción aparece en Apocalipsis 17:4, aunque en orden inverso. Vean Daniel 2:47. El título mencionado, mis hermanos, está escrito en su vestidura y en su muslo, de manera que el apóstol Juan es capaz de leerlo. Y finalmente, mis hermanos, ha llegado aquel que tiene el derecho de gobernar la tierra, alguien cuyo poder y cuya majestad demostrarán su autoridad al ejercer su juicio soberano sobre el mundo inicuo. La gran pregunta, mis hermanos, que ha sido formulada a través de siglos y de siglos es esta. ¿Quién de verdad es el soberano del universo? Bueno, será finalmente contestada de manera categórica cuando aparezca triunfante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el guerrero divino, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. El Mesías, mis hermanos, tomará posesión de su reino después de haber derrotado a los ejércitos de las naciones, y él reinará con autoridad davídica por 1000 años y luego continuará reinando por los siglos de los siglos. Amén. Avancemos. Apocalipsis 19, 17 y 18. Dice el texto, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol,
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí, mis hermanos, la victoria, ¿verdad?, del Mesías, del guerrero divino, sobre sus enemigos es anunciada antes de que ocurra el choque bélico entre el Mesías y los ejércitos capitaneados por el anticristo. En el texto griego se describe la escena de una manera dramática. El apóstol Juan dice, y vi un ángel de pie en el sol y gritó con gran voz. El ángel, mis hermanos, habla desde un lugar prominente para que todos puedan verlo y lo puedan escuchar. El mensaje de él es sumamente importante. Es decir, la derrota más aplastante sobre el ejército más formidable que jamás haya existido está a punto de suceder. El mensaje del ángel va dirigido a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Estas aves, que menciona este texto, estas aves son invitadas a participar de la gran cena de Dios. El menú, básicamente, de esa cena es carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vean Mateo 24-28. Los muertos, mis hermanos, son los que formaron parte del ejército de la bestia. Y recordemos que ese ejército es llevado al campo de batalla por engaño satánico y que está formado por soldados de todas las naciones de la tierra. El campo de batalla, mis hermanos, abarcará toda la tierra de Israel y al parecer, más allá de sus límites. Vean Apocalipsis 14, 19 al 20 y 16, 16. Mientras que los redimidos, mis hermanos, disfrutarán de la cena de las bodas del Cordero, los inicuos constituirán el plato principal de las aves del cielo que serán convocadas a la gran cena de Dios. Y observemos también que en el ejército de la bestia están incluidos hombres de todos los estratos sociales, reyes, capitanes, es decir, comandantes de 1000 soldados, fuertes, es decir, soldados de gran fortaleza física y preparados para la guerra. En las categorías incluyen también a libres y esclavos, pequeños y grandes. Eso significa que en la campaña de Armagedón habrá un ejército mixto, compuesto por personas de todas las categorías sociales. Estos ejércitos se van a unir con el objetivo común de intentar impedir la segunda venida en gloria del Mesías. ¿Entendieron eso? Vean Salmo 2. Su fracaso, el de toda esta gente, va a ser total y final. Amén. Apocalipsis 19, 19. Avancemos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este texto, mis hermanos, presenta el cumplimiento de la misión de los espíritus de demonios que hacen señales, que habíamos visto en Apocalipsis 16, 14. Es por medio de ellos que los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen masivamente para colocarse bajo la autoridad de la bestia. Será esto, sin duda, mis hermanos, una sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra. Y entre ellos seguramente estará la confederación representada por los cuernos de la bestia. Aquí el vocablo, vean que estoy tratando de ir un poco rápido para poder terminar esto, el vocablo reunidos, sineimená, es el participio perfecto en voz pasiva de sinago, que significa reunir o congregar. Esta forma verbal, mis hermanos, sugiere que los ejércitos bajo la dirección de la bestia han sido reunidos o permanecen concentrados para entrar en combate. La expresión para guerrear sugiere el propósito, es decir, el anticristo congrega a sus ejércitos con el fin de hacerle frente al Mesías, rey, e impedir que Jesús establezca su reino sobre la tierra. La bestia, mis hermanos, con sus fuerzas, viene preparada para una confrontación militar mediante la que confía asegurar, ¿verdad? Mediante la que confía asegurar su papel como líder mundial. Entonces, la gramática griega, mis hermanos, aquí nos da una fotografía, básicamente una fotografía satelital de la situación militar en Armagedón. El término reunidos, sineimená, es un participio perfecto en voz pasiva, como ya dije. Vamos a verlo y lo vamos a desglosar. El participio perfecto, imaginémonos una fotografía aérea tomada después de que algo sucedió y muestra el resultado permanente. No es se están reuniendo como en presente, en proceso. Es han sido reunidos y permanecen concentrados. Vean esta analogía. Pensemos en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Digamos una foto aérea. El presente, los atletas están llegando, eso es un proceso. El perfecto, que es el caso que estamos observando, los atletas han llegado y están en sus sectores listos para desfilar. Eso es una acción terminada con un resultado permanente. Y voz pasiva, aquí está el clic, ¿verdad? Revelador de eso. No es se reunieron, ¿verdad? Como en voz activa, que ellos decidieron. No, han sido reunidos, es en voz pasiva. Alguien los reunió. ¿Quién, Luker? El anticristo usando el poder engañoso de Satanás. Otra analogía, imaginémonos unas ovejas en un redil. En voz activa,
Las ovejas se juntaron, ellas decidieron agruparse, pero en voz pasiva es el caso nuestro. Las ovejas han sido reunidas por el pastor, o sea, el pastor las trajo, ellas no decidieron, fue el pastor. Entonces, esto es una combinación poderosa. El participio perfecto pasivo, es decir, es igual a los ejércitos han sido reunidos por el anticristo. La pasiva, él los manipuló, el anticristo, y permanecen concentrados, perfecto, como los atletas, ya listos en sus puestos, como resultado de esa acción ya completada. Esto es profético, mis hermanos. No es que quizás se reúnen, es que en la perspectiva divina ya están reunidos. Es una acción completada y siguen estacionados. Es un estado resultante para la batalla que Dios ya ve como cierta, como un pastor que ya vio su redil lleno, aunque las ovejas aún están en camino. El objetivo principal, mis hermanos, de la bestia es destruir al que cabalga en el caballo blanco, como ya lo vimos en el versículo 11, es decir, a Cristo, que es el Cristo victorioso, quien viene al frente de su ejército. La escena aquí, mis hermanos, es incuestionablemente escatológica. No guarda, perdón un momento, no guarda relación alguna con nada que haya ocurrido en el pasado, sino que tiene que ver con el choque entre fuerzas del anticristo y el Cristo victorioso en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No hay duda alguna, mis hermanos, que Apocalipsis 19:19 describe la consumación de lo que fue anticipado en Apocalipsis 14:14 al 20 y 16 del 13 al 16. Los reyes de la tierra serán fulminados por el resplandor de la gloria de aquel que viene como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Apocalipsis 19:20. Voy avanzando, ya casi termino. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pongan atención, aunque la batalla en sí no se describe en este versículo, eso no niega el carácter literal de la misma. Y ustedes y yo tenemos que recordar que los acontecimientos de la batalla de Armagedón se describen con lenguaje metafórico en Apocalipsis capítulo 14, 14 al 20. Además, también debemos de tener presente que los juicios de las siete copas son simultáneos con la segunda venida de Cristo y por lo tanto los sucesos de la batalla de Armagedón están incluidos en los juicios de las copas. El versículo, mis hermanos, comienza declarando que la bestia fue apresada. El verbo el verbo fue apresado, epiastei, es el auristo indicativo en voz pasiva de piazzo, que significa capturar, apresar. Este verbo, mis hermanos, presten mucha atención, este verbo se usa para expresar el arresto de alguien que era retenido bajo custodia y también se usaba respecto a la captura de animales. La gramática aquí, mis hermanos, es carga. Es como un clic, ¿verdad? Fotográfico divino de un evento histórico decisivo. El verbo fue apresado, epiastei, como ya lo mencioné, repito, es el auristo indicativo en voz pasiva. Vamos a desglosarlo. El auristo indicativo nos dice lo siguiente, es como una imagen, es como el clic en una cámara en un evento histórico. No es un video continuo, como está siendo apresado, no, es la foto única y definitiva del momento exacto de la captura, como la foto del arresto de un criminal famoso. Captura al instante preciso, cuando las esposas se cierran, es una acción puntual y completada, terminada. Vean esta analogía. Supongamos que en presente estamos anotando, digamos, como un gol. El auristo, pero no es verdad, el auristo, que es nuestro caso, anotó, que es el clic, ¿verdad?, del gol entrando, es como una acción única y completada, histórica. Y en voz pasiva, mis hermanos, aquí está la revelación teológica. La bestia no se apresó, ¿verdad?, activamente, ella no se entregó, fue apresada en voz pasiva, es decir, alguien apresó al dragón. ¿Y quién fue Luker? Cristo el guerrero. La bestia no se rindió, fue capturada por alguien más fuerte. Amén. Otra analogía, digamos, el pecado en la redada policial, para tener un ejemplo. Imaginémonos a un narcotraficante en una redada. Si fuera en voz activa, el narcotraficante se entregó, él decidió, pero no, es en voz pasiva. Es el caso que estamos estudiando. El narcotraficante fue capturado por la policía. Ellos actuaron, él fue el objeto de la acción. Entonces, esta combinación es poderosa. El auristo indicativo pasivo es igual, la bestia fue capturada, ¿verdad? Es la voz pasiva, Cristo lo sujetó en un instante definitivo. El auristo, ¿verdad? Es el clic histórico, como el hecho real. El hecho real es el indicativo. No es una posibilidad, sino la realidad como tal. Entonces, vean este contraste. Ejércitos reunidos es el participio perfecto pasivo. Han sido reunidos y permanecen en ese estado continuo. La bestia es apresada. Es el auristo indicativo pasivo. Fue apresado. Es el clic, la acción puntual terminada. Esto, mis hermanos, es justicia divina en acción. No es, no es quizás la atraparán. Fue capturada como un hecho histórico consumado desde la perspectiva divina. Como cuando usted y yo vemos la foto del criminal ya esposado. El caso está cerrado. También, mis hermanos, dice, fue capturado el falso profeta.
Este es el mismo ser designado como la bestia que subía de la tierra, Apocalipsis 13:11, la que hace grandes señales, Apocalipsis 13:13, la que engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13:14, y la que obliga a los moradores de la tierra a adorar al anticristo, Apocalipsis 13, del 15 al 17. Entonces, mis hermanos, como podemos observar, ni la bestia, el anticristo, ni el falso profeta pueden ser sistemas o instituciones, sino que tienen que ser personas dotadas de capacidades sobrehumanas. Tanto la bestia, mis hermanos, como el falso profeta son engendros del mismo Satanás y su principal ministerio en la tierra es promover los planes del dragón entre los hombres y conseguir que la humanidad adore al rey de las tinieblas. Entonces, la actividad que realizan solo la pueden llevar a cabo individuos, como expresa E.W. Bullinger, abro cita y leo textualmente, dice, si estos no son individuos, entonces el lenguaje es inservible para los propósitos de la revelación. Son personas reales, como lo son aquellos que recibirán la marca de la bestia y adorarán su imagen. El doctor Bullinger está lanzando un desafío hermenéutico y nuclear contra las interpretaciones alegóricas o simbólicas simbólicas de la bestia y del falso profeta. Su argumento es tan simple como devastador. Si la bestia y el falso profeta no son personas literales, individuales, reales, entonces todo el lenguaje de Apocalipsis sobre ellos se vuelve inútil para comunicar algo claro. Entonces, pensémoslo nosotros como una analogía. Si yo digo, el asesino será arrestado, juzgado y condenado a cadena perpetua, y alguien dice, pero el asesino no es una persona, es un sistema de injusticia social. Entonces, todo el lenguaje judicial, el arresto, el juicio, la condena, la cárcel, se vuelve completamente absurdo. Usted no puede arrestar un concepto, usted no puede echar en la cárcel a una metáfora. Bullinger aplica la prueba de coherencia. Los que reciben la marca de la bestia son personas literales. Nadie dice que son sistemas o instituciones que reciben marcas en la frente. Los que adoran su imagen son personas literales. Entonces, por coherencia lingüística, la bestia y el falso profeta que dan la marca y reciben adoración también deben ser personas literales. Su punto básicamente es una bomba hermenéutica. O tomamos todo el lenguaje de Apocalipsis 13 y 19 y al 20, capítulo 13 y capítulo 19 y 20, de manera consistente y literal, personas literales haciendo cosas literales, o admitimos que el lenguaje no sirve para revelar nada concreto. No podemos tener personas literales adorando a símbolos no literales. Sería como personas literales dando ofrendas literales a un concepto en un templo metafórico. El sentido sería el sinsentido sería total. Entonces, mis hermanos, esta es una de las defensas más fuertes del premilenialismo literal. Si el lenguaje sobre el castigo, el lago de fuego, es literal para las personas que recibieron la marca, entonces el lenguaje sobre los castigados, la bestia y el falso profeta también debe ser literal. No puedes, no puedes tener un lago de fuego literal quemando símbolos no literales. Suena raro. Entonces, mis hermanos, el juicio divino sobre la bestia y el falso profeta es expresado por el apóstol Juan de esta forma. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El texto griego, mis hermanos, es enfático y dice, vivos fueron lanzados los dos en el lago de fuego, el que arde en azufre. Es evidente que el lago de fuego, ¿verdad?, se refiere al mismo lugar designado por el Señor como el lago eterno preparado para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41. El lago de fuego, mis hermanos, es el lugar de castigo eterno preparado de manera especial para el diablo y sus ángeles, pero que será compartido por la bestia, el falso profeta y todas aquellas personas que se sometieron a la autoridad de la bestia y adoraron al dragón. Es importante también, mis hermanos, para ir terminando, no confundir el lago de fuego con el Hades. Mientras que el lago de fuego tiene que ver con el castigo eterno de los enemigos, de los enemigos de Dios, el Hades es el lugar de la habitación de los muertos hasta el día de la resurrección. El Señor Jesucristo utilizó el vocablo Gehenna 11 veces para describir el infierno eterno. El Gehenna, mis hermanos, es sin duda sinónimo del lago de fuego. Los lectores originales del Apocalipsis, ¿verdad?, conocían tanto el significado del lago de fuego como el del Gehenna y seguramente comprendían el carácter eterno del castigo para todo aquel que fuera echado en ese lugar. Y finalmente, mis hermanos, debemos observar que la bestia y el falso profeta son echados vivos, vivos en el lago de fuego. Esto significa que estos individuos son capturados por el Señor en la misma escena del conflicto y lanzados en el lago de fuego. Ambos experimentarán el mismo castigo. Aquellos a quienes la humanidad consideraban invencibles han sido vencidos por el guerrero divino, quien ha venido con el poder y con gran gloria para reclamar su reino. La bestia y el falso profeta terminarán su inicua carrera en el lugar idóneo para ellos, es decir, en el lago de fuego, mientras que el rey Mesías ocupará su trono de paz y justicia y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
La victoria del Mesías, mis hermanos, sobre sus enemigos culmina con la muerte de los ejércitos que siguen a la bestia. Los versículos finales de este capítulo señalan que mientras la bestia y el falso profeta son apresados vivos y echados en el lago de fuego, los soldados que forman parte de las fuerzas del anticristo sufren la muerte física. Apocalipsis 19:21 habla de un hecho escatológico real. Se trata de la culminación del plan de Dios relacionado con el establecimiento del reino mesiánico. Los ejércitos de las naciones que se han sometido a la autoridad del anticristo van a ser derrotados de manera aplastante. Entonces, la expresión los demás hoy, loipoi, significa el resto, es decir, los que quedan vivos después de la derrota de la bestia, es lo que quiere decir. El verbo fueron muertos es el aoristo indicativo en voz pasiva de apocteino, que significa matar. Aquí la gramática, aquí nos da el acta de función divina sobre los ejércitos del anticristo. El verbo fueron muertos, epectantesteizan, es el aoristo indicativo en voz pasiva. Hace un desglose rápido de esto. El auristo indicativo es el acta de difunción, está sellada y archivada. No es, están siendo matados, ¿verdad? En presente, en proceso, fueron muertos. Es una acción histórica completada. Entonces, aquí hay una combinación poderosa. El auristo indicativo pasivo. Los ejércitos fueron muertos, ¿verdad? El pasivo, ¿verdad? Cristo los ejecutó en un evento histórico concluido. El auristo es el clic de ejecución, ¿verdad? Terminada. Como un hecho judicial, el indicativo, la realidad, no la teoría. Entonces, estos no son todos los incrédulos de la historia, son el resto, los que sobrevivieron a la derrota inicial de la bestia, pero no sobreviven al encuentro con Cristo. Como en una batalla, ¿verdad? El general cae, la bestia, pero algunos soldados siguen vivos y se escapan hasta que llega la ejecución final. Entonces, vean el contraste, la bestia, capítulo 19-20, fue apresada, es el auristo pasivo, es prisión eterna. Los ejércitos, 19-21, fueron muertos, es el auristo pasivo, muerte física inmediata. Dos destinos, misma autoridad. Cristo decide quién va al lago de fuego vivo, la bestia y el falso profeta, y quién muere físicamente, los ejércitos. Es una soberanía absoluta. Mis hermanos, esto no es genocidio divino, es justicia judicial ejecutada contra rebeldes armados que vinieron a impedir el establecimiento del reino de Dios en la tierra, como un ejército invasor que ataca al rey legítimo, encuentra es un encuentro fatal garantizado. Ya que solo la bestia, mis hermanos, y el falso profeta fueron lanzados en el lago de fuego, podemos considerar que quienes fueron muertos incluye a los reyes y a los soldados que constituyen los ejércitos del anticristo. Y hay personas que interpretan que esa matanza en un sentido espiritual. Pero lo más sensato, mis hermanos, sin embargo, es darle un sentido literal. El texto no se refiere a la victoria de Cristo en la cruz, sino al triunfo final del Mesías sobre sus enemigos en un conflicto bélico en la tierra. Y el hecho, mis hermanos, ya para ir, ya ahora sí, aterrizando, el hecho de que los enemigos del Mesías son muertos con la espada que sale de su boca no debe de dar pie a interpretar el versículo alegóricamente. El poder de la palabra del rey de reyes y señor de señores sobrepasa 1,000 veces al de las armas físicas de sus enemigos. Él tuvo poder para ordenar la existencia de los cielos y la tierra. Hebreos 11:3. Él sustenta providencialmente todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El poder de su palabra hizo calmar la fuerza de los vientos en Marcos 4:35 al 41. Su palabra hizo caer a tierra a sus enemigos. Juan 18:6. De tal manera, mis hermanos, que no nos debe de sorprender a ningún creyente, ¿verdad? Que el Señor literalmente mate a sus enemigos con el poder de su palabra. Los soldados muertos no serán enterrados, sino que las aves se van a saciar de las carnes de ellos. La escena será sobrecogedoramente escalofriante, pero no se le puede dar al texto ninguna otra interpretación, ¿verdad? Que le haga justicia. Quienes sufrirán tal destrucción serán aquellos que han rechazado la gracia de Dios y han rechazado la salvación que el Mesías les ha ofrecido. Amén. Será un fin innoble para muchos nobles. Apocalipsis 19 comienza con 5 cánticos de alabanza. Los 4 primeros manifiestan el regocijo celestial por la destrucción de Babilonia, la gran ramera, la ciudad idólatra e inicua. El quinto y último cántico es un llamado a participar del gozo que produce la llegada de las bodas del Cordero. El vocablo aleluya aparece 4 veces en el 19 del 1 al 6 y hay además otras expresiones de alabanza y de regocijo tanto por la victoria de Dios sobre Babilonia como por la celebración de las bodas del Cordero y por la cena de las bodas. El resto del capítulo 19 del 11 al 21 presenta la deslumbrante escena del regreso del Mesías como, ¿verdad? El Mesías como guerrero divino regresa triunfante al frente de sus ejércitos, cabalga en un caballo blanco como un símbolo de victoria y su nombre es fiel y verdadero en reconocimiento de sus cualidades personales intrínsecas. Sus ojos son como llama de fuego, como expresión de que viene como el juez de la humanidad. En su cabeza hay muchas diademas o coronas propias de su dignidad como rey de reyes y señor de señores. Su ropa, teñida de sangre simboliza su rotunda victoria sobre sus enemigos. Él viene como rey a tomar posesión de su reino y a gobernar las naciones con vara de hierro. Los ejércitos encabezados por el anticristo, mis hermanos, van a ser derrotados de manera aplastante. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos en el lago de fuego. Los soldados que componen las fuerzas
de la bestia serán la comida de las aves del cielo. El Mesías triunfante demostrará que solo Él es el Todopoderoso. Y las fuerzas del mal serán erradicadas de la tierra y darán el paso al Rey glorioso, del heredero del trono de David. Entonces, hoy, mis hermanos, terminamos y hemos presenciado la venida más gloriosa de la historia. Cristo no viene negociando, no viene sugiriendo, viene como guerrero y juez, cuya sola palabra, ¿verdad?, de su boca destruye ejércitos, y el análisis gramatical nos reveló verdades transformadoras. Él juzga y pelea en presente indicativo, no es una posibilidad futura, es identidad permanente y realidad actual desde la perspectiva divina. También resolvimos el misterio, ¿verdad?, de la sangre antes de la batalla, comprendiendo el estilo semita. Juan presenta el resultado final primero, porque en los planes divinos la victoria está tan asegurada que puede escribirse como consumada. Vimos que Cristo rechazó atajos satánicos en su primera venida, la tentación en el desierto, y rechazará medias tintas en su segunda venida. Viene como juez completo y guerrero completo. Los ejércitos celestiales que los siguen, los ángeles o creyentes, ambos, bueno, testifican que su victoria es compartida con su pueblo, y la captura de la bestia y el falso profeta, que es el auristo pasivo, fue apresada. Y muestra la justicia divina, que la justicia divina no es teoría, es ejecución soberana. Entonces, quizás, mis hermanos, y ya termino, al ver a Cristo venir, ¿verdad?, como guerrero y juez con espada de fuego, tal vez usted le dé miedo, pero hay una gloriosa paradoja. El mismo Cristo cuya espada hiere a las naciones rebeldes es el Cordero cuya sangre limpia a los arrepentidos. La ropa teñida en sangre habla de juicio para los que lo rechazan la gracia de Dios, pero de redención para los que se refugian en él. Hoy, antes de que el cielo se abra, mis hermanos, y sea tarde, usted puede pasar a ser parte de los ejércitos reunidos. Usted puede pasar de ser parte del ejército de los que están reunidos en contra del Cordero, ¿verdad?, a ser parte de los ejércitos celestiales que siguen al Cordero, ¿verdad?, vestidos de lino fino, blanco y limpio. La diferencia no está en la bondad suya, sino en la elección tuya. ¿Enfrentará usted al guerrero sin escudo o se va a refugiar en el guerrero que fue herido por ti? En la cruz, Jesús, mis hermanos, tomó el juicio que usted y yo merecíamos como rebeldes para ofrecer gracia. Él lo tomó para ofrecer gracia a los arrepentidos. Hoy, mientras hay tiempo, antes de ese clic final del auristo divino, usted puede arrepentirse, creer y cambiar de bando, del ejército de la bestia al ejército del Cordero. Aceptará al Cristo que viene no como juez para condenarte, sino como Salvador que ya pagó tu condena. Amén. Mis hermanos, bueno, hoy fue un día espectacular, se me apagó el celular, se me fue el audio, varias cosas sucedieron, pero bueno, logramos terminar la enseñanza. Vamos a orar y terminar y poder descansar. Padre bendito, gracias por este día, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, por lo que sucedió. Se me apagó el celular, por todo, Señor. No importa, aún así, tu palabra igual fue transmitida, fue enseñada. Yo te pido por mis hermanos, hermanas, que tú los guardes, los bendigas, los prosperes y los lleves a bien, Señor. En el nombre de Jesús, y ayúdanos a todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y nos vemos en la siguiente. Si así tú lo tienes en tu santa y poderosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nos vemos en el siguiente estudio y gracias por su paciencia y por su espera. Los bendecimos y los amamos. Chao.